Gracias, queridos amigos. Seguimos en Voces del Periodista, en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, La Pantera, nuestro hashtag Voces del Periodista y, por supuesto, el canal del Club de Periodistas de México en YouTube. Queridos amigos, con el maestro Jorge Santa Cruz, con el doctor Juan Ramón Jiménez. Y bueno, en estos contextos de estas guerras no convencionales, de las que también hay que tocar, en estos escenarios que nos compartía el doctor, en estos riesgos de los que nos hablaba el maestro Jorge Santa Cruz, bueno, pues van surgiendo diferentes tipos de estrategias, tanto estos planes como el 2025, como armas de lo más novedosas rusas, que están desactivando las armas que están haciendo otros, o sea, básicamente se están yendo a la desactivación. Por otra parte, las fortalezas de los chinos. Entonces vamos viendo todo esto de lo que hablábamos de este nuevo contexto. Y algo que también decía el doctor hace un rato, que no nos debemos olvidar también, son de las armas no convencionales. Y esto se está hablando no solamente de lo que hablamos de las guerras financieras y esto, no. Ya estos son guerras bacteriológicas, meteorológicas, todo esto que suena a terror, que existe, pero que hay que ver cómo se van a manejar, cómo se pueden eludir, cómo van viendo estos juegos en los que es importantísimo nosotros entender que está alguien ahí que juega el Go y que pues que ni los norteamericanos lo entienden, no, y que hay que aprender a mirar ese tipo de escenarios y de movimientos y de manejos, ¿no, doctor? Sí, exactamente. O sea, China, en la visión 2025, ellos dicen, China tuvo su debilidad en las guerras del opio, porque fue el momento en donde las grandes potencias lo hicieron un país adicto a las drogas, y todo el mundo se fue para quitarle territorios, hasta Rusia le quitó una parte, Japón le quitó otra parte. Ojo con México. Sí, por eso. Ojo con México. A eso voy. Ojo con México, y perdón, eso trataron de hacer en Siria. De las primeras cosas que hicieron fue llevar el famoso Captagón y llevar la droga, pero Siria es un pueblo con una cultura muy fuerte y muy arraigada y no cayó en eso. Pero hay que estar alerta de esto, por ejemplo, hablando de guerras no convencionales, y también de estar atentos hacia nosotros, y perdón, porque esto es otra cosa, estamos hablando del mundo externo, digamos, del mundo, de la parte global, y me voy a ir a lo infinitamente personal, como es, por ejemplo, nuestro entorno familiar. Hay que fortalecer desde ahí, por eso démonos cuenta que todos somos parte importante, aunque estemos oyendo hablar de todo lo global, bueno, desde nosotros principia el triunfo de una buena realidad, y en este caso hay que tener mucho cuidado con eso. Perdón, doctor. No, entonces bien, estaba esto de China, en lo la correcto. Guerra del opio, perdón. Las dos guerras del opio, fueron dos guerras del opio, en donde China empezó a perder grandes partes de su territorio y quisieron hacer al país un país adicto. Hasta que no vino la revolución del doctor Sun Yat-sen en 1911, en México también empezó la revolución en 1911, aunque empezó en el 10, pero realmente fue en el 11. Entonces el hecho es que Sun Yat-sen planteó ya eliminar la dinastía Qing, que era la dinastía del niño, aquel emperador, y realmente inició el proceso de transformación de China, que terminó en el 49, ya con la toma del poder de Mao Zedong. Hubo la época del dogmatismo de Mao hasta 1971, cuando Estados Unidos se retira del oro, viene una nueva generación de chinos, Deng Xiaoping, ¿te acuerdas? Deng Xiaoping, y realmente China empezó la renovación de cuadros. Ahorita que está Xi Jinping en el poder, él ya tiene toda la estructura para crear de China una verdadera superpotencia, megapotencia. No están siguiendo las rutas tradicionales de Estados Unidos, de rutas de crecimiento, están creciendo al estilo horizontal y vertical. Entonces, esto para Estados Unidos es una complejidad precisamente por el Go. El Go es una complejidad, o te doy luchas en el mar, o te doy luchas en las llanuras, o te doy luchas en las selvas, o te doy luchas en las montañas.
Entonces el Go te va permitiendo dar diferente tipo de lucha adecuada al contexto territorial. Y ahorita China está haciendo, insisto, una super jugada con la ruta de la seda, pero además en África está penetrando de una manera brutal, a tal forma que África se va a convertir prácticamente en la nueva China. Entonces, estos movimientos geoestratégicos, geopolíticos de la Gran China, es los que México no debe de perder. México debe de recuperar la nao de China en términos modernos y abrirse camino hacia allá, entender los movimientos de China geopolíticos y geoestratégicos, y no olvidarnos de que México es un país bisagra. Podemos ver hacia el norte, podemos ver hacia el sur, hacia Sudamérica, podemos ver hacia Europa y podemos ver hacia China y Japón. Entonces creo que México tiene que jugar esas 4 estrellas o puntas del ajedrez mundial, y debe jugarse, si no va a ser simplemente avasallado y va a ser convertido en un enano de Gulliver que quiere jugar contra el gigante. Ese nacionalismo extremo que tenemos los mexicanos nos hace que seamos una isla, cuando no debemos ser una isla. Somos una potencia geopolítica, geoestratégica, porque tenemos Estados Unidos a un lado y tenemos 50 millones de mexicanos adentro de Estados Unidos, que esa puede ser un arma positiva para los cambios geopolíticos que se avecinan. Si nos olvidamos de esos 50 millones de mexicanos allá, estamos mal. O sea, realmente tenemos que buscar la forma de que este México moderno, este México del cambio, juegue todas las cartas, positivamente estoy hablando, no negativamente. ¿Sí? Exactamente, es fundamental, queridos amigos, precisamente insertarnos de diferente manera, porque nos damos cuenta que nos han hecho creer o nos han convertido realmente en esos enanos, en un México maravilloso, grandioso, lleno de tanta violencia, atomizado, precisamente porque esos intereses, hay intereses que quieren que eso suceda para depredar, pero nuestra conciencia es lo más importante y es lo que hay que recuperar. Junto con esta conciencia, obviamente, el ánimo de asumirnos con la fuerza que realmente tenemos y el gran país que somos, Jorge. Sí, Celeste, yo coincido plenamente. México la está jugando con Estados Unidos y con Canadá en las grandes ligas. Uno de los primeros embajadores en ir a la casa de transición del presidente, ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, fue el embajador de China. Entonces, el significado ahí está muy claro, ¿no? El mensaje que se quiere dar es de, bueno, también vamos a mirar hacia el extremo oriente. Luego, México tiene la oportunidad, ha estado renegociando el Tratado de Libre Comercio con Europa. Entonces, ahí tenemos un tercer puente. Apenas ayer, el martes 28 de agosto, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador recibió en la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas al presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Y se habló de que va a tratar López Obrador de hacer un bloque de América del Norte que ayude a América del Sur para lo que también quiere Trump, que ya no haya el problema migratorio. Y la única vertiente que creo que todavía no ha explorado muy bien el futuro gobierno es la de la relación con Rusia, que considero que es también estratégica. Exactamente. Y fíjense nada más, estas estrategias de las que nos habla el maestro Jorge Santa Cruz y de lo que escuchamos, de las pláticas que tuvo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador con el presidente de Guatemala, pues no es otra cosa más que simplemente dar la calidad de vida que todo ser humano merecemos en nuestra tierra, el fortalecimiento de nuestra tierra con nuestra gente y a no mandar más expulsados económicos, que son básicamente lo que son la mayoría de los migrantes. Sí. No, habrá quien se quiere por su gusto, pero muchos son precisamente porque no tienen otra opción. Entonces simplemente se trata de dar opciones. En el momento en que hay opciones y que se fortalezcan las economías de cada país, la interacción con las demás economías va a ser positiva, va a ser mucho mejor.
Entonces simplemente es recomponer la salud económica y eso tiene que ver con el equilibrio, doctor. Sí, yo sería de la idea para concluir de que si vamos a mirar a China, mandar a los expertos sobre China, no tener ocurrencias o amiguismos, sino mandar a los expertos en historia, en documentación, en banca, por ejemplo, HSBC, que es el banco del opio a nivel internacional. Entonces, tener toda esa concepción geopolítica, geoestratégica, histórica de México con la China y no tener ocurrencias, porque se necesitan políticas públicas de siglo XXI, no del siglo XVIII. Bueno, pues Jorge. Así es, ¿no? Muy contento de haber estado contigo, Celeste. Gracias. Ay, lo mismo yo placer. Digo. Mire, cadenas, un placer con exactamente. Queridos amigos, les queremos tanto, de veras, les queremos entrañablemente. Y bueno, gracias a todos ustedes, gracias por estar acá con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, esta es su casa. Este es su corazón, aquí estamos para ustedes. Sigan en estas frecuencias, sigan, porque aquí se escucha plural, se escucha diverso, de eso se trata. Y bueno, pues nosotros les queremos, les mando un beso tronadísimo y nos escuchamos mañana. Gracias.